A ver, vamos a meternos de lleno en esto, porque el material que tenemos hoy es, francamente, una joya. Vamos a diseccionar un ejemplar del periódico local El Oriente de Asturias, exactamente la edición del 10 de abril de 1886. Y ojo, porque esto no es solo abrir una ventanita para ver cómo vinían en el siglo XIX, es que, leyendo entre líneas, nos encontramos con unos debates filosóficos brutalmente profundos y unas tensiones sociales que la verdad suenan increíblemente modernas. Vamos a destripar esta publicación y a conectar los puntos, porque vais a ver que en el fondo no hemos cambiado tanto. Fijaos en este detalle del artículo principal porque le da una vuelta de tuerca brutal a la famosa frase bíblica. El autor de este ensayo no ve el trabajo físico como ese castigo divino o la típica maldición ineludible, para nada. Lo defiende a capa y espada como una fuerza redentora. Literalmente lo llama el dulce bálsamo que cicatriza nuestras heridas y el tónico que nos regenera y redime. Pensad en el cambio de chip que esto supone para la época. De repente, el esfuerzo físico deja de verse como una penitencia para convertirse en la dignidad humana hecha acción, en el motor indispensable de la sociedad. Es un salto mental fascinante. Bueno, y para no perdernos en este mar de información, vamos a seguir una hoja de ruta muy clara. Empezaremos explorando esta profunda filosofía del trabajo, pasaremos al choque brutal entre el progreso y la tradición agrícola, analizaremos esas tensiones geopolíticas que les quitaban el sueño, bajaremos a los datos locales y del clima y terminaremos con el golpetazo de la realidad frente al ideal. Punto 1. La filosofía del trabajo y cómo el autor desmonta, sin ningún tipo de miramientos, ese viejo y añorado mito de la Edad de Oro, donde la tierra daba sus frutos sin que nadie tuviera que mover un dedo. Es que el texto pinta el progreso humano literalmente como una escalada épica. Arranca en esa oscura cueva prehistórica donde solo existía el pedernal, pasa por la Edad Media cuando logramos dominar las herramientas de hierro, hasta llegar, cómo no, a lo que él considera la cumbre absoluta, la era del vapor y la electricidad. Y lo cuenta con un entusiasmo, vamos, que para él el vapor y la electricidad no son simples inventos mecánicos, que son la victoria definitiva y luminosa del intelecto humano sobre una naturaleza que hasta entonces era salvaje e indomable. Y atención a esta comparación, porque para estar en 1886 es un dardo tremendo. El artículo se planta y afirma que grandes conquistadores como Alejandro Magno o Julio César no merecen ni la mitad de aplausos que inventores como Gutenberg o Benjamin Franklin. El argumento es de mucho peso, la verdad. Dice que mientras los líderes militares iban dejando un rastro de luto y sangre por el mundo, los inventores, desde el silencio inmaterial de su inteligencia, estaban construyendo paz y bienestar real. Básicamente, ensalza el trabajo intelectual muy por encima de la fuerza bruta y de la historia militar. Pasamos al punto 2. Progreso contra tradición agrícola. O dicho de otra manera, la enorme y dolorosa paradoja de la era de las máquinas. Aquí es donde toda esa teoría perfecta choca con el muro de la realidad. El autor está eufórico porque la industria está a tope, con las máquinas sacando productos baratísimos y con un éxito rotundo, todo genial por ahí. Pero de repente cambia el tono y lanza una crítica fulminante a la agricultura asturiana, acusando a los campesinos de una rutinaria indolencia. A ver, paremos un segundo a debatir esto. Porque resulta que un par de líneas después, el propio autor reconoce la aplastante pobreza e ignorancia en la que vivía la inmensa mayoría de estos colonos. Entonces cabe preguntarse, ¿estamos realmente ante una hostilidad cabezota hacia la innovación? ¿O es que esa pobreza estructural hacía matemáticamente imposible que un agricultor pudiera siquiera soñar con comprarse un arado moderno? Esa cara más cruel de la industrialización. De hecho, el texto acuña una expresión muy concreta para definir esto. El apego a lo antiguo. 4 palabras que funcionan como una radiografía perfecta de la época. Reflejan esa tensión inmensa entre los intelectuales urbanos que querían mecanizar hasta el último rincón del país y las durísimas realidades económicas del mundo rural, que no tenía otra opción que seguir partiéndose la espalda con las mismas herramientas de siempre. No era apego, seguramente era pura supervivencia. Tercera parte del análisis: tensiones sociales y globales. Si apartamos la vista del campo y miramos la geopolítica mundial, encontramos las verdaderas ansiedades que les quitaban el sueño en 1886. Echando un vistazo a la columna desde Madrid, la cosa estaba que ardía. A nivel nacional andaban preocupados por una coalición republicana incipiente, liderada por figuras históricas como Ruiz Zorrilla y Pi y Margall. Pero cuidado, porque el verdadero pánico venía de fuera. El periódico reporta unas huelgas socialistas fortísimas que estaban paralizando por completo los campos de Bélgica. Se nota al leerlo cómo las élites de la época empezaban a tragar saliva. Se estaban dando cuenta de que la pobreza ya era un problema estructural insoluble y que los fusiles ya no servían para pagar lo que ellos empezaron a llamar la cuestión social. Escuchad la crudeza de esta cita, de verdad, porque no tiene desperdicio. El incendio se extenderá por toda Europa y estallará de pronto esa revolución terrible.
Es un pánico visceral, palpable, a que esa revolución se contagiase por todas partes de forma imparable. Al leer estas líneas uno casi puede sentir la presión de un continente que era una olla a punto de explotar, y todo por esa profunda desigualdad creada, paradójicamente, por la misma revolución industrial que alababan unas páginas antes. Y dejamos atrás el pánico geopolítico para meternos en la cuarta sección, crónica local y clima. Es hora de aterrizar todos esos miedos en datos puramente estadísticos y meteorológicos. Fijaos en el rigor técnico de la estación meteorológica del Colegio de Segunda Enseñanza, porque para ser 1886 es asombroso. Apuntan mediciones de presión barométrica orbitando los 766 milímetros y un dato absolutamente vital, una predominancia brutal de los vientos del noreste. Claro, pensad en una comunidad pesquera, el viento no es solo un apunte curioso en una libreta, ni de broma. Esas rachas de viento del noreste y el temporal que solían traer eran literalmente lo que decidía si la flota salía a jugarse la vida esa madrugada o si las familias lograban sobrevivir un día más amarrados a puerto. Y el contraste térmico es una locura. Registran un pico máximo de 27,2 grados centígrados al sol, en pleno mes de abril. Y eso choca de una forma bestial con unas mínimas heladoras que apuntan de apenas 5 o 6 grados en esos mismos días. Hablamos de una amplitud térmica espectacular, de más de 20 grados de diferencia. Imaginad el peaje físico de aguantar estos cambios tan violentos para la gente que tenía que ganarse el pan trabajando todos los días a la intemperie. Tela. Bajando al barro de la política local, los resultados electorales del distrito de Llanes son interesantísimos. Hablamos de cifras microscópicas y súper reñidas. Conde Mendoza saca 120 votos, Rales defiende 115 y Cabrales lidera la lista por los pelos con 131. Son números tan concentrados que te pintan un retrato perfecto de cómo funcionaba todo este entramado de caciquismo y política del tú a tú en la España rural de finales del siglo XIX. Y de repente, en medio de tanta estadística fría y frentes políticos, aparece un detalle profundamente humano que te descoloca: 40 pesos. Es exactamente la cantidad de dinero que envió un suscriptor anónimo desde La Habana, Cuba, única y exclusivamente para ayudar a los más desvalidos del pueblo de Peñamellera. Es un testimonio precioso. Nos muestra esa red de solidaridad, esos lazos inquebrantables que unían a los emigrantes asturianos con su tierra natal, cruzando todo un océano. Vamos a la sección 5 y final. La realidad frente al ideal. El gran golpetazo de 1886. Si nos vamos a la sección literaria, nos encontramos un relato titulado La pesca. Y aquí, olvidaos de ese trabajo exaltado y redentor del que hablábamos al principio. Cero romanticismo. Aquí la narrativa nos mete en la piel de un niño llamado Vitor y te cuenta la realidad paso a paso. Primero, el terror físico, paralizante, antes de subirse a la barca. Segundo, la mísera ración para engañar al hambre. 3 tristes sardinas fritas y un mendrugo de tortilla. Y tercero, el tener que plantarle cara a pecho descubierto a las olas brutales del sardinero en un botecito de madera. Esto era supervivencia pura y dura, el ser humano contra una naturaleza implacable. Y esto es brillante porque resume toda esta dualidad de la época en una sola hoja. Tenéis en una columna unos ensayos densísimos y superfilosóficos sobre cómo la inmaterialidad del vapor nos va a liberar de nuestras cadenas. Y compartiendo página, gritándote a todo color, un enorme anuncio gráfico de máquinas de coser Singer. Es increíble. El idealismo filosófico del progreso siendo devorado en tiempo real por el pragmatismo puro y duro del consumo de masas que ya llamaba a la puerta. Y no es que sea un anuncio cualquiera, es que es una clase magistral de marketing en pleno 1886. La marca te planta su medalla de oro ganada en Ámsterdam, te pone un precio clarísimo de 13 pesos e incluso te suelta un gancho financiero que firmaría hoy cualquier gran superficie. Un 10% de descuento si pagas al contado, a nada más de enseñarte a usarla en tu propia casa sin coste alguno. De esta manera tan sigilosa es como el gran progreso mecánico entró primero a cambiar la economía de los hogares asturianos mucho antes de llegar al campo. Así que después de repasar este pánico a una revolución social inminente, este debate sobre si las máquinas destruirían o liderarían el trabajo y esta brecha enorme entre la teoría intelectual y la dura realidad de la calle, yo os planteo una cosa. Si en vez de máquinas de vapor decimos inteligencia artificial, ¿no os parece que estamos teniendo calcadas las mismas discusiones a día de hoy? ¿Hemos resuelto realmente aquella vieja tensión sobre el futuro del trabajo y la tecnología? ¿O simplemente le hemos cambiado el disfraz? Es para darle una buena vuelta. Ahí os lo dejo.